Buenos días, bienvenidos una vez más al podcast Entre Bancos. Somos de la Unidad Educativa Carmen Mona de Encalada y representamos al segundo de Ciencia C. Mi nombre es Justin Porras, Ana Romero, Camila Vargas. Y hoy venimos a darles a conocer sobre la última encuesta que hemos realizado esta semana a estudiantes anónimos de la misma institución. El objetivo de esta entrevista o encuesta que hemos realizado es fomentar la convivencia y los valores a través de las cápsulas de reflexión y entrevistas para construir puentes de diálogo y respeto en la comunidad. La primera pregunta que realizamos fue: ¿crees que en tu entorno escolar o familiar se promueve la paz y el respeto mutuo? En mi caso, algunas personas respondieron que a veces. En mi caso también respondieron que a veces. En mi caso respondieron que no. Bueno, como conclusión sobre esta pregunta, podemos decir que en sí la paz y el respeto mutuo a veces está presente y a veces no. Por ejemplo, en clases hay faltas de respeto de los estudiantes hacia los profesores, o a veces del mismo estudiante a otro estudiante, ya sea con insultos, tal vez algún empujo o alguna otra acción. La segunda pregunta fue: ¿has recibido orientación sobre cómo resolver conflictos de forma pacífica? En mi caso contestaron que sí, varias veces. En mi caso también contestaron que varias veces. En mi caso contestaron que nunca. Como conclusión, aunque no es algo tan exacto, se puede decir que esto no solamente incumbe en el ámbito educativo, como viene a ser la institución, los otros estudiantes o los profesores, sino también viene desde casa. Pero bueno, poniendo el ejemplo en la institución, yo creo que sí o sí todos los estudiantes hemos recibido esas orientaciones, aunque algunos digan que no, porque tal vez no estuvieron, no escucharon o alguna otra cosa. La tercera pregunta fue: ¿qué tan importante crees que es la empatía para una buena convivencia? En mi caso, los estudiantes respondieron que es muy importante. En mi caso también respondieron que era muy importante. En el mío respondieron que es poco importante, pero sacando la conclusión se puede decir que es muy importante. ¿Por qué? Ya que cuando una persona se encuentra en una situación, pueda ser difícil o no difícil, uno tiene que ser empático y ayudarlo con lo que podamos. La cuarta pregunta fue: ¿sueles dialogar antes de reaccionar con enojo cuando tienes un problema? A mí me respondieron mayoritariamente que depende del caso, sí. A mí me respondieron que no. A mí me respondieron que sí, depende del caso. ¿Por qué? Porque si una persona viene a insultos, a pegar, obviamente que la otra persona va a reaccionar mal. Pero si la persona viene a hablar sobre ese tema por lo cual los dos están molestos, obviamente que van a hablar de una manera pacífica. La quinta pregunta fue: ¿consideras que la violencia física o verbal puede justificarse en alguna situación? A mí mayoritariamente me contestaron que sí, dependiendo del caso. A mí también me respondieron que sí, dependiendo del caso. A mí también me contestaron sí, dependiendo del caso. Ya, sacando la conclusión a esta pregunta, la verdad es que yo también estoy de acuerdo, porque dependiendo del caso, tal persona, a lo mejor una persona ajena, anónima, puede venir a molestar a alguien que está sentado, a insultarle, a pegarle, a empujarle, y a lo mejor la persona que está sentada no va a reaccionar como a lo mejor la otra persona piensa. Entonces a lo mejor esa persona se levanta y lo golpea o lo insulta. La sexta pregunta fue: ¿has sido testigo o víctima de bullying, discriminación o maltrato? En mi caso, varias personas respondieron que preferirían no responder esa pregunta. En mi caso me respondieron que sí. En mi caso también respondieron que sí. En conclusión, yo pasé por bullying en mi niñez, así que mi niñez no fue muy fuerte por todas esas palabras, por todas esas miradas que me hacían cuando era niña. La séptima pregunta fue: ¿crees que las redes sociales pueden influir en conductas violentas o agresivas? En mi caso me respondieron que sí. En mi caso también varias personas me respondieron que sí. En mi caso también respondieron que sí, y sacando la conclusión sobre la pregunta, se diría que es verdad que sí puede existir tanto violencias agresivas. ¿Por qué? Porque uno puede subir una foto y nunca sabe desde la perspectiva de la otra gente cómo lo tome. Empezarán a comentar, a hacer comentarios entre sí, las fotos se pasarán entre otras personas y habrán cosas agresivas que digan de nosotros. La octava pregunta fue: ¿te sientes escuchado y respetado por tus compañeros, compañeras y profesores? En mi caso,
respondieron que a veces. En mi caso también me respondieron que a veces. En mi caso respondieron que casi nunca. Ya. En la conclusión es porque entre los profesores y los alumnos obviamente que va a haber un respeto, pero entre compañeros tal vez. ¿Por qué? Porque si tú tienes un límite con ese compañero, obviamente que no te va a faltar respeto. Pero si tú mucho le dices confianza, obviamente que va a respetarte y eso tal vez a ti no te gusta. La novena pregunta fue, ¿participarías en actividades o campañas por la paz y la no violencia? En mi caso, respondieron que tal vez. En mi caso, que claro que sí. En mi caso respondieron que tal vez, pero sacando conclusión sería que claro que sí. ¿Por qué? Uno debe dar a conocer al resto de gente sobre la paz y que no debe existir violencia, porque ninguna persona se merece una falta de respeto, todos debemos ser respetados de la misma manera. En la 10ª pregunta dice, ¿qué valores crees que ayudan más a una convivencia armónica? Las alternativas para marcar en esta respuesta son el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la honestidad o ninguno. En mi caso, las personas que entrevisté me marcaron todas menos ninguno. A mí me respondieron que respeto, solidaridad y honestidad. A mí me respondieron que respeto, solidaridad y honestidad. Ya, en conclusión a esto, pues la verdad que está muy mal las personas que habrán dicho que ninguno, porque sí hubo algunas personas que dijeron eso, pero para llevar una convivencia armónica entre todas las personas de esta institución, sí es necesario primeramente el respeto y tolerancia para aguantar a otras personas que la verdad que a veces son molestas y estresantes. La solidaridad para ayudarnos entre todos y la honestidad. ¡Chao, internautas entre bancos!